Porque sí quiero conectar, aparte de los temas que tenemos para hoy, quiero conectar unas últimas declaraciones que ha dado la señora Verónica Zarauz, que creo que ha removido a la interna a la Fiscalía, con el comentario de ayer y con una infinidad y cantidad de cosas que se han dicho en el transcurso de las últimas horas por parte de gente que antes formaba parte del círculo al cual pertenecía también la señora Verónica Zarauz, viuda de Villavicencio, esposa de Fernando Villavicencio. A quien en su momento, cuando ella acusaba a Rafael Correa y al correísmo del asesinato de Villavicencio, había gente que le aplaudía, que le replicaba sus mensajes, que se ofrecía voluntariamente a ser sus abogados, que aparecían en las ruedas de prensa, etcétera. Y ahora que la señora ha salido a decir lo que dijo con respecto de lo que hizo la fiscal Salazar en ese momento, resulta que la señora Zarauz es correísta, es traidora, es desleal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay una discusión que sí quiero plantearles a ustedes que reflexionen en sus círculos más cercanos, ustedes mismos. Yo ayer lo he hecho, créanme, durante gran parte del día, sobre la necesidad que hay de tapar la verdad, no solo en este, sino en muchos otros casos, por simple interés y coyuntura política, cuando en este, como en muchos otros casos también, lo que debería perseguir la justicia, lo que debería buscar la justicia, por encima de todo, es la verdad. Y acá lo que están haciendo es tratando de ocultar la verdad. Y por eso yo ayer, a pesar de que hubo mucha gente, wow, alguna gente, ¿no?, que a la que no le gustó lo que dije, porque creo que hay que entender bien de quién vino ese comentario, ese post, que es la señora Zarauz, la esposa de Villavicencio, viuda del candidato. Y a qué círculo político, social, ella pertenece. Y lo ha aclarado ella, ¿no? Ella misma ha sido quien ha salido a aclararle a la gente y al país, nuevamente, por qué dijo lo que dijo sobre la fiscal, y también a responderles a todos, incluidos personajes del círculo familiar incluso de Villavicencio, sobre eso de que la señora Zarauz es correísta, que yo ayer aquí con ustedes lo recordaba, parte de sus declaraciones cuando, por ejemplo, durante todavía el gobierno de Rafael Correa, Villavicencio tuvo que enfrentar a la justicia, y cuáles eran las líneas discursivas de la señora Zarauz en esa época. Pero yo no voy a intentar convencerles con mi versión de este caso, sino escuchándole a la señora Zarauz. Hay dos cortes y vamos a escuchar los dos cortes. Fernando fue muy claro sobre lo que podía sucederle y él dijo quiénes podrían estar detrás de eso. Recordemos sus propias palabras. Por eso que sepan los correístas, ¿sí?, y el país, lo que me pase personalmente, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, es culpa de ustedes. Y lo digo clarito. Entonces dicen, usted está traicionando a la memoria de Fernando Villavicencio, Verónica. Si alguien en este país ha defendido la memoria y la lucha de Fernando, he sido yo, que he padecido a su lado todo lo que pasó. Sus declaraciones exculpan a los principales sospechosos, según Fernando, pues. No es cierto, Andrés. Yo he dicho que la fiscal acusó a Rafael Correa del crimen para cómodamente endosarles a ellos toda la responsabilidad y dejar de lado a los demás que deberían estar siendo investigados y vinculados al crimen. Esas han sido mis palabras. Yo no he dicho que Rafael Correa es inocente del crimen, he dicho que el tuit por el que yo tengo que responder tarde que temprano, porque yo sí me hago responsable de lo que digo, es que yo le acusé de asesino a este señor por pedido de la fiscal general. Ve, Andrés, yo fui allanada, mi casa. Mis hijos chiquitos, mi hijo menor tenía 18 años. Lo recuerdo perfectamente. El otro niño tenía 5 años. Así es. Fui perseguida, atropellada en todos los sentidos, psicológicamente, emocionalmente, económicamente. ¿Ustedes creen que yo me voy a acercar al correísmo en esas condiciones? La gente que dice que me he vendido al correísmo simplemente no tiene idea de nada de lo que yo he tenido que pasar junto a Fernando Villavicencio, y hablan desde la profunda ignorancia.
Evidentemente es como lo dice la señora Zarauz, no puedo hacer más que suscribir sobre todo la última parte, porque puede resultarles a la gente buena, a la gente que se consideraba como tal gente buena, así se llamaba el movimiento político que apoyó a Villavicencio, que formaba parte del círculo de la misma señora Zarauz. A mí no me interesa saber si es que estaban separados 1 año, 2 años, 6 meses, a mí me da igual ese asunto porque es un asunto netamente personal. Pero quienes hoy hablan y tratan de etiquetarle o tratan de arrinconarle a la señora Zarauz, esposa de Villavicencio, catalogándola de correísta o de qué sé yo, de que está cediendo ante intereses políticos, etcétera, hablan desde lo que ella dice, la ignorancia, ¿no? Que seguramente ella debe conocer mucho más las situaciones jurídicas del caso y creo que también las propias situaciones familiares en donde hay, me parece, una suerte de confrontación sobre la cual tampoco me voy a meter porque ese es un asunto muy familiar y muy personal de todos ellos, entre ella, las hijas, los hermanos y el resto de familiares de Villavicencio. Lo que está clarito es que el mensaje sale de alguien que formaba parte de todo ese círculo, que es ella. Y que, como lo decía ayer, lo recordaba, la señora Zarauz también fue parte de todo el grupo de gente que opinaba con respecto de lo ideal que fue la llegada de Diana Salazar a la fiscalía y de la necesidad de sostenerla ahí, etcétera. Y hoy es desde ese mismo grupo y ese mismo sector que empiezan a emerger y a surgir críticas muy fuertes con respecto del rol que desempeña la fiscal. En un caso que es extremadamente delicado como es el asesinato de un candidato presidencial, más tratándose de alguien tan polémico como lo era, y creo que lo sigue siendo todavía ahora, después de muerto, Fernando Villavicencio, ¿no? Quería plantearles esto de entrada como para no dejar suelto el comentario de ayer, y porque creo que sí amerita y vale la pena por la trascendencia del caso, ¿no? Y por la gravedad de lo denunciado por Zarauz y por la importancia también que tienen los personajes que ella menciona justamente en ese primer video que lo postea la tarde o noche del pasado martes. Bien, estamos en el último tramo de la campaña. Hoy se cierra todo el proceso de promoción electoral. El domingo iremos a las elecciones. Y van a ser días muy largos, van a ser días, no van a dejar de ser días muy pesados y van a pasar cosas seguramente cada hora y cada día de aquí hasta el domingo. Ayer, de hecho, hubo un par de cosas y sobre las cuales hay noticias que las conocimos en horas de la madrugada, después de que hasta la noche se seguía muy de cerca lo que está ocurriendo con respecto de la audiencia en el caso denominado AAA por la Fiscalía. Este caso que se sigue en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El fiscal, ayer en horas de la tarde, se conocía de que había pedido al juez que se dicte prisión preventiva en contra del alcalde, como que si el alcalde Aquiles Álvarez estuviera huyendo del país o pretendiendo huir del país, tratando de replicar momentos y escenarios que el país ya los ha vivido. Justamente en el último tramo de la campaña y justamente a pocos días de las elecciones del próximo domingo, que tienen como una de sus protagonistas principales a la candidata Luisa González, que representa al partido u organización política del alcalde de Guayaquil, la Alianza Revolución Ciudadana y Reto. Entonces la fiscalía, que viene siguiendo este caso, que está desarrollando este caso desde hace 8 meses, se le ocurre poner el acelerador, y no solo a la fiscalía, sino a todo el sistema judicial, que ya vemos, y lo hemos visto en casos como los que se ha seguido en contra de Verónica Abad, por ejemplo, en contra de su hijo, de su abogado. ¿A quién obedece el Poder Judicial en este país? Aquí no nos engañemos más, no existe la famosa cantaleta esta de la independencia de funciones. Aquí la justicia está secuestrada, y está secuestrada por el poder político y más precisamente por Carondelet. ¿Ya? Creo que eso también, tanto ustedes como nosotros, lo tenemos muy claro.
Entonces, 8 meses se tardó porque 8 meses han ido dilatando el caso y este proceso para, qué coincidencia, llegar a estos momentos, al tramo final de la campaña electoral y a pocos días y horas de las elecciones presidenciales del domingo. Una vez más, teniendo a la Fiscalía como protagonista. Y no como un extra en esta historia, sino como uno de los protagonistas principales. Como ya pasó en el 2021 y como también ha pasado en el 2023. Y vuelve a pasar nuevamente ahora que la Fiscalía se mete en los asuntos políticos electorales. Más precisamente electorales. Porque política ha venido haciendo la Fiscalía hace mucho rato, se ha metido mucho en política. Tanto que acá hubo gente que le puso vallas en las carreteras del país a la señora Salazar promocionándola como un cuadro presidencial. A ese nivel utilizaron la política en este país, para promocionar la imagen y la precandidatura presidencial de la señora Salazar. Así que el uso político de la Fiscalía, de igual manera, tanto ustedes como nosotros lo tenemos clarísimo. El tema es cómo han ido ajustando los tiempos y el calendario judicial al calendario electoral, tal como lo hicieron también en la elección del 2021, cuando con una velocidad récord lograron sentenciar a Correa para evitar que él pueda inscribir su candidatura a la vicepresidencia. Les invito a que no perdamos la memoria nunca. Ajustaron el calendario judicial al calendario electoral y lograron que meses previos a la elección del 2021, en el 2020, el expresidente Correa sea sentenciado por el caso Sobornos, impidiéndole de esa manera inscribir su candidatura a la vicepresidencia. Después, ya en plena campaña del 2021, se inventaron el caso del supuesto financiamiento del ELN a la candidatura de Andrés Arauz. Ustedes saben que esa denuncia fue cualquier cosa y fue una operación internacional en la que participó también la Fiscalía e incluso creo que hasta el gobierno de esa época de Colombia. Después del 2023, todo lo que sucedió con respecto del caso Villavicencio. Y ahora han pretendido encarcelar en estas horas al alcalde de Guayaquil. Finalmente el juez ha negado la prisión preventiva para Aquiles Álvarez, a quien sí le impuso todas las medidas sustitutivas o cautelares. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y 10 personas más fueron vinculadas al caso AAA. El juez dispuso prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante la justicia y adicionalmente uso de grisete electrónico para el alcalde Aquiles Álvarez. En medio de todo esto, finalmente termina siendo para Aquiles Álvarez una buena noticia porque no va a la cárcel, pero será obligado a utilizar un grisete electrónico, que es un instrumento también que ha sido útil más que para hacer justicia, para perseguir. Y que lo han utilizado antes también con autoridades locales, para etiquetarlas, para estigmatizarlas, para quemarlas y lincharlas públicamente y mediáticamente. Luego de varios diferimientos, dice el portal digital Primicias, finalmente la audiencia de vinculación por el caso AAA se instaló la mañana de este 9 de abril en el Complejo Judicial Norte de Quito. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, rechazó que la Fiscalía pidiera orden de prisión preventiva en su contra. Por esta causa, el fiscal ha pedido prisión preventiva sin argumento, sin elementos de convicción. Está grabado y en su momento el país conocerá y verá el mamotreto que se ha armado. Veremos qué resuelve el juez, pero aquí estoy. No he huido ni huiré, es lo que dijo Aquiles Álvarez en su cuenta de X. Álvarez dijo que el proceso es una persecución política destinada a desviar la atención del video difundido un día antes por la ex esposa del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, que contiene graves acusaciones en contra de la fiscal Diana Salazar. El alcalde sostiene que el caso en su contra es un montaje y asegura que enfrentará la situación con firmeza. Critica duramente al gobierno, al que acusa de actuar con motivaciones políticas. En esta causa por presunta comercialización ilegal de combustibles, donde ya hay 5 personas y 5 empresas procesadas. El fiscal Carlos Alarcón, que es el mismo fiscal
que siguió los procesos en contra de Barreiro, el hijo de Verónica Abad, Sebastián Barreiro, hijo de Verónica Abad, y los casos en contra de Gabriela Goldbaum, la madre de la hija del presidente. Este fiscal pidió la vinculación de 10 personas más, entre las que resalta el nombre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Deben haber sido tales las presiones para el juez que decidió ponerle todas las medidas sustitutivas o cautelares del caso al alcalde, evitando así meterlo en la cárcel. Pero aquí está clarísimo que debe haber existido todo tipo de presiones y a todo nivel. Y sabemos, porque creo que no es un misterio para nadie, señores, esas presiones de dónde vienen. Y esto no tiene nada que ver, tampoco creo, o solo no tiene nada que ver con una cuestión personal, creo, porque se la han montado contra Guayaquil. Y habrá que ver también cómo reacciona el pueblo guayaquileño en este caso, que es muy celoso de las cuestiones que pasan en su jurisdicción y por supuesto también con sus autoridades locales. Para ellos el alcalde, para Guayaquil el alcalde, es su máxima autoridad local y se están metiendo con el alcalde, pero adicionalmente, y creo que no tiene que ver solo con una cuestión personal, se la han tomado con Guayaquil, porque ¿qué ha pasado en estos meses? No solo en estos días, en estos meses. Disputa por el quinto puente, disputa por el tema del tratamiento del agua que consumen los guayaquileños. Esta gente de ADN, que anda muy preocupada porque supuestamente 400 personas se han enfermado por consumir agua en Guayaquil, no dicen nada del agua, o el tipo de agua que están consumiendo más de 500,000 personas en Esmeraldas después del derrame de crudo provocado por Petroecuador durante su propio gobierno. Pero andan muy preocupados sobre la dotación de agua y la calidad de agua en Guayaquil. Ahora, asambleístas que además antes eran imagen pública de Interagua, cuando obedecían a otro partido político. Uno de ellos, Andrés Guzmer, que además fue concejal socialcristiano y parte de la administración socialcristiana de Cintia Viteri. Era imagen de Interagua, defendían el trabajo de Interagua, defendían el trabajo del municipio de Guayaquil. Resulta que ahora el agua de Interagua, el agua de Guayaquil, es la peor del mundo mundial. Ayer han querido quitarles el manejo y el control del tránsito en la vía que conecta Guayaquil con Daule. Esta gente que no puede controlar las cárceles, que no puede entregar cédulas, que no puede entregar pasaportes, quiere ahora el control de todo, ¿no? Entonces disputa por el agua, disputa por el puente, disputa por las cámaras de Segura EP, las cámaras de seguridad, ahora disputa también por el control del tránsito en un tramo de las vías, etcétera. Yo confío que a esta hora y a estas alturas del partido, la gente de verdad ya no coma más cuentos y que entienda que el uso, Samanes, muchísimas gracias a Norma Quispe que me recuerda, disputa por el Parque Samanes también, un parque precioso que le dejó el gobierno de la Revolución Ciudadana a Guayaquil y que después fue abandonado completamente durante como los puentes que conducen a la isla Santay, botados, abandonados, una cosa lindísima, era una experiencia espectacular, cruzar, ya sea caminando o en bicicleta. Yo lo hice de las dos maneras a Santay, una cosa preciosa, que además no solo por el turismo, sino por cómo conectabas con la comunidad que vive en la isla, con la ciudad, a la que ahora le toca alquilar pangas o canoas. Así dejaron destruir el Parque Samanes, y después, claro, en el gobierno de Lazo dijeron, no, vean, entreguen nomás del parque al municipio. El municipio de Guayaquil empieza nuevamente a revitalizar el parque y entraron en disputa también por el parque. Muchísimas gracias a quienes me hicieron acuerdo de ese asunto. Entonces yo lo que espero es que a estas horas, de esta altura del partido, la gente ya no coma cuento y se dé cuenta de cómo judicializando la política han interferido en campañas anteriores y ahora no se dejen nuevamente comer al cuento de que este es un asunto de la justicia. Lo que pasa con Aquiles Álvarez, y yo que sí, que no tengo que jugar el rol ni de fiscal ni de juez, ni de poner las manos al fuego por nadie, etcétera, etcétera, pero creo que tampoco podemos hacernos los tontos en este momento como para darnos cuenta en el momento en el que se está tratando este caso y entender que es un
asunto estrictamente político en manos de la justicia en etapa electoral, como los casos que los relatábamos antes. Y que este país ya debería estar cansado y que deberíamos ser los ciudadanos quienes rechacemos que se utilice a la justicia para resolver conflictos políticos y más todavía conflictos electorales, o que el proceso electoral pase por el filtro de la justicia y de la fiscal Salazar cada 4 años, cada 2 años, o cada sea el tiempo que nos lleven a las urnas en este país, que les encanta llevarnos cada año a las urnas. Entonces ya basta, ¿no?, de este asunto. Y lo propio también para lo que ocurra con el dichoso caso Ligados, que tiene que ver con los chats que contiene o contenía el celular del ex consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga. Porque yo ahí partiría de una pregunta. No sé si tienes, Meli, las declaraciones de la Gasca. No sé si te las compartí ayer. Bueno, resulta que de la Gasca, que acude ayer a la asamblea, este es otro caso que va a la par del alcalde de Guayaquil, ¿no?, el asunto del caso Ligados. Yo no estoy en contra de que la justicia siga su curso, que investiguen todo lo que tengan que investigar en el caso de Augusto Verduga y el resto de consejeros, que les investiguen, yo no tengo ningún compromiso con ellos. Si es que hay algún delito ahí, si es que lo hay, primero tienen que determinar si es que hay algún delito, ¿ya?, que les investiguen. Pero a mí, por ejemplo, sí me llama poderosamente la atención que el ministro de Gobierno, el señor de la Gasca, haya tenido acceso ya al contenido de supuestas grabaciones o de conversaciones del señor Verduga, a las cuales debería en este momento tener acceso única y exclusivamente la Fiscalía. ¿Cómo es que el ministro de Gobierno, representante del Ejecutivo, tiene acceso a información de los teléfonos de Verduga? Ahí no son tan reservados los casos, fíjense ustedes, para hacer un símil con la respuesta que le habían dado a la hija de Villavicencio días atrás o meses atrás en la Fiscalía, que hay una reserva sobre la reserva y que no hay aparatos y equipos en este país o tecnología para explotar el teléfono de Villavicencio. Resulta que en el caso de Verduga sí hay todos los equipos y la tecnología necesaria para explotar, pero además de ahí no hay ningún tipo de reserva, porque mágicamente el contenido del teléfono y las conversaciones de Verduga con quien sea que haya conversado han llegado a manos de la Gasca. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el nivel de independencia con el que opera la justicia en este país para que el ministro de Gobierno, el ministro de la Política del régimen de Noboa, tenga acceso a esa información? ¿O es que la Fiscalía está sesionando con el Gobierno para ver cómo tramita y cómo procesa estos casos? Y una cosa que a mí sí, de verdad que me llama poderosamente la atención, y esto es una de las cosas que le quiero plantear a nuestro primer invitado hoy. Si es un delito en este país la operación política para designar a tal o cual, para analizar si un cuadro conviene o no, y a quién responden además todos los consejeros de Participación Ciudadana, yo de verdad les planteo en este país la necesidad de que exploten entonces los celulares de todos los actores políticos que han incidido en la vida pública de este país desde la llegada del trujillato a la transitocracia y al Consejo de Participación, para saber cuáles eran las conversaciones de Trujillo con Celi, con Salazar, con Romo, con Cuesta, con Lenín Moreno, con Gustavo Larrea, con Seraquibe. Y después, cuáles eran las conversaciones de Hernán Ulloa con Guillermo Lasso, con Aparicio Caicedo, con el señor Bonilla de la época de Lasso en la SECOM, con Francisco Jiménez, etcétera, etcétera. Y ahora igual, yo quisiera saber cuáles eran las intenciones con las que llegó Fantoni al Consejo de Participación cuando era del fin del Partido Social Cristiano y de Jaime Nebot. Entonces, que se explote el teléfono de Jaime Nebot para saber cuáles eran los niveles de conversación que tenía Fantoni en esa época con Nebot. Así como ahora todo el país sabe que era lo que conversaba Correa con Verduga, supuestamente. Entonces a mí sí me interesa saber qué era lo que conversaba antes Hernán Ulloa con Guillermo Lasso y con Aparicio Caicedo, para saber cómo estaban ellos tejiendo la elección del superintendente de bancos. ¿Cuáles son las conversaciones que tenía el ex consejero Juan Esteban Guarderas con el actual gobierno
con Esteban Torres y con la señora Palencia, etcétera. De verdad, si queremos transparentar todo y que en este país sea absolutamente diáfano todo, les invito, de verdad, les invito a los operadores de justicia que si quieren transparentar todo y convertir en un delito la operación política para designar a X, Y o Z personaje en un cargo público de algún organismo de control, exploten los celulares de todos quienes han estado manejando los títeres en la política durante los últimos 7 u 8 años. Si quieren dárselas de muy transparentes. Porque esto es parte del juego de la política. ¿Cómo creen ustedes que se barajan los nombres para poner contralor, procurador? Para poner jueces de la Corte Constitucional, como los puso Lazo, recomendados de Alexandra Vela, profesores de la UDLA. Eso también es asociación ilícita, eso también es un delito, o es parte de una operación política. Y quiero cerrar el comentario de hoy con un tema de los tantos que se me han quedado, porque tenía un montón de cosas más que comentar. Cuando llegaba les preguntaba a los chicos, ¿y ahora de qué hablamos? Después teníamos muchas cosas para hablar, claro, pero el tiempo nos queda corto, más todavía cuando el gobierno nos clava cadenas de 5 y 10 minutos, ¿no? Pongan el último video de la señora Anabel Asín. A mí me llama mucho la atención el tono, porque no es un tono nada optimista de la señora. A mí me llama la atención el tono. Pero escandalícense con lo que está planteando la señora Anabel Asín en esta entrevista que mantuvo, creo que ayer, con Janedy Nostroza, a la que fue invitada, por supuesto, con Lavinia Balbonesi. Ahora parecen gemelas la Balbonesi con Anabel Asín. Van a todas las entrevistas juntas y se han convertido ya en un trinomio junto a Daniel Noboa, ¿no? Son tanto ellas como él candidatas en esta elección, porque hasta figuras de cartón le han hecho a Lavinia. Pero escuchen ustedes lo que dijo la señora Anabel Asín con respecto de la regulación en redes sociales. Así es, va a ser un cambio de vida. Y lo que les cuento es que la política ha cambiado bastante en los últimos años, desde el año 2013 hasta acá. Ahora pues el manejo de las redes, la información mediática que no tiene fundamento, las campañas sucias, son cosas distintas que yo no lidiaba antes cuando yo era candidata o trabajaba en campañas políticas, ¿no? Entonces eso pienso que es una parte negativa y que en un momento tiene que ser más reglamentado. Todo lo que pasa en redes sociales. Claro, debe de haber un reglamento y debe de haber multas o ver bien los contenidos de lo que se está exponiendo en las redes. No puede ser que uno esté rezando online y le salga un candidato, pues, ¿no? O sea, ¿en qué publicaciones se ponen las candidaturas? No que le salga una persona a cada rato, en cualquier momento que usted esté tratando de... Campaña sucia siempre hubo, siempre habrá y siempre va a haber, con o sin redes sociales, estimada señora Anabel Asín. Siempre hubo campaña sucia, siempre, antes con pasquines, ahora con pasquines digitales. Así como a usted le ha aburrido la campaña sucia de X candidatura, a mí también me ha aburrido la campaña sucia de la candidatura de su hijo. Esa que le acusa a Luisa González de que va a desdolarizar el país. Esa campaña sucia que se ha metido hasta con el hijo de Luisa González, que ha dicho que el hijo de Luisa González es hijo de Correa. Y que para eso, además, para esa campaña sucia, trajeron un gringo que se supone que sabe de seguridad, pero también sabe sobre temas de paternidad, ¿no? Debe ser que le hizo prueba de ADN el gringo mercenario que trajeron. Yo también estoy cansado de la campaña sucia. Pero a mí lo que me llama la atención es este asunto de las multas y las sanciones al contenido de las redes sociales. Un mensaje que viene de una persona que está muy ligada a los grupos de estos libertarios de extrema derecha que se adueñaron, que se apropiaron de la palabra libertad. Entonces la pregunta es, si usted está pretendiendo, y ojo, que esta señora es asambleísta o va a ser asambleísta, y hay algunos delirantes que quieren incluso que sea presidenta de la asamblea. Entonces van a tener al hijo de presidente de la República y a la mamita de presidenta de la Asamblea. Va a llegar a la Asamblea y puede proponer una ley para imponer sanciones, como multas, por ejemplo, al contenido de redes sociales. Entonces ahí, a todos estos que
se supone defienden las libertades civiles, entre esas la libertad de expresión, vamos a ver qué le responden pues a la señora Anabel Asín. Entre ellos todos los Fundamedios, todos los Pazares, los Vera, los Rosero, etcétera, ¿no? A ver qué le responden pues con esta intención de pretender regular el contenido en redes sociales. Reflexionen mucho, piensen mucho, conversen en casa, desintoxíquense de aquí hasta el domingo, pero lleguen a la urna sabiendo que el compromiso es primero con ustedes, con sus familias y con el país, ¿no? Este país que ahora mismo tiene 26 muertes violentas por día, este país que se ubica entre los más violentos del mundo, este país al que no viene la inversión extranjera a pesar de tener un prodigio de empresario en la presidencia de la República, como tuvo antes un exitoso banquero. Sin embargo, la inversión extranjera nos ha dado la espalda, y más todavía durante el último año en que ha gobernado Noboa, que es el año más paupérrimo en cuanto tiene que ver con inversión extranjera. Entonces piensen en todo, piensen en la generación de empleo, en cómo está la inseguridad, en cómo está la salud, en cómo está la educación, en cómo está de mal la infraestructura vial de este país. Y voten con la convicción de que las cosas podrían mejorar.